Hola a todos. Sumerjámonos una vez más en el oscuro y lejano pasado, en busca de extraños y maravillosos descubrimientos arqueológicos que arrojan nueva luz sobre la historia. Estos hallazgos notables se encuentran dispersos por todo el mundo y abarcan las edades, pero todos tienen algo en común. Son realmente increíbles. Sumerjámonos directamente en los descubrimientos. El cementerio más antiguo del África Oriental. África generalmente se considera la cuna de la vida humana, así que cuando los arqueólogos dicen que han encontrado el cementerio más antiguo del África Oriental, es una historia que vale la pena escuchar. El descubrimiento del cementerio fue confirmado en agosto de 2018 cerca del lago Turkana en Kenia. Los expertos creen que fue creado por pastores que vivieron alrededor del lago hace más de 5.000 años. El lugar ha sido llamado el sitio de los pilares del norte del Otagam, que es tan preciso como imaginativo. En el centro del sitio hay una plataforma de casi 30 metros de diámetro, con una gran cavidad funeraria. Después de aproximadamente 700 años de uso constante, el cementerio se llenó por completo y fue cubierto de piedras antes de ser coronado con pilares. Además, se agregaron círculos de piedras y montículos alrededor de la plataforma para entierros posteriores. Los científicos han podido identificar a casi 600 individuos enterrados en la cavidad, muchos de los cuales fueron enterrados con objetos funerarios de piedra y minerales, incluidas cuentas de colores. No parece que ninguno de los individuos haya sido enterrado con más ceremonia o grandeza que los demás, lo que indica que tal vez no había una jerarquía fuerte en esta antigua sociedad. Descubrimiento de un molino de agua anglosajón. Como parte del programa de arqueología HS en Inglaterra, arqueólogos de dos universidades diferentes colaboraron para excavar un molino de agua cerca de Buckingham, en el condado de Buckinghamshire. El sitio resultó tener orígenes anglosajones, como se menciona en el Domesday Book, un manuscrito que registra la gran encuesta de Inglaterra y Gales en 1086, ordenada por Guillermo el Conquistador. Las excavaciones también revelaron una ocupación prehistórica, incluido un posible foso circular y una cabeza de masa mesolítica, así como evidencia de que el molino de agua se utilizó desde el siglo XIII hasta el período postmedieval. Las estructuras del molino en esa época estaban diseñadas para canalizar el agua hacia la rueda del molino, indicadas por estructuras imponentes con un embudo ancho que sugiere que había un gran volumen de agua aquí. Sin embargo, el curso de agua del molino que queda tenía un gradiente suave, lo que podría deberse a la gestión moderna de zanjas después de que el molino se volviera obsoleto. Las primeras representaciones modernas del molino se encuentran en mapas del siglo XVII, pero cayó en desuso en 1825 y finalmente fue demolido en la década de 1940. Los restos arqueológicos, incluido el canal de desvío, el curso de agua del molino y el estanque de salida, fueron encontrados en el sitio durante las excavaciones. Un inmenso barco de la Liga Hanseática. Se encontró un enorme barco de la Liga Hanseática cerca de la capital estonia de Tallinn en abril de 2022. Siempre ha sido un excelente lugar para buscar barcos antiguos, ya que el puerto de Tallinn es uno de los más antiguos del norte de Europa, y alguna vez fue un centro comercial vital que conectaba la Escandinavia vikinga con la Rurik Navgura. Está claro que la costa ha cambiado ligeramente desde entonces, ya que el barco de 700 años de antigüedad fue descubierto bajo las calles de la ciudad moderna. El lugar alguna vez fue la desembocadura del río Harshapier, pero el río ya no existe. El barco de la Liga es el naufragio más grande de su tipo jamás descubierto, y habría sido un barco de tipo Kog, trabajando entre Rusia, Estonia e Inglaterra como parte de una red comercial. La Liga Hanseática controlaba gran parte del comercio marítimo en esta parte de Europa durante la época medieval, y barcos como este eran la razón. Cuando el rey danés Valdemar VI intentó hacerles la guerra y recuperar la supremacía comercial, la Liga Hanseática lo humilló al obligarlo a firmar un tratado de paz que daba a los daneses incluso menos ganancias comerciales marítimas de las que tenían antes de la guerra. Todo el barco será retirado y preservado, pero el proceso podría llevar años. Tesoros del naufragio de Cirebon. En 2003, se descubrió el naufragio de Cirebon frente a Cirebon, Java Occidental, en Indonesia. Se trata de un naufragio que data de finales del siglo IX o X, que contiene una enorme cantidad de cerámicas chinas y da testimonio de la opulencia de la red comercial de la ruta de la seda marítima en el sudeste asiático.
El descubrimiento tuvo lugar cuando los pescadores comenzaron a encontrar cerámicas chinas en sus redes, lo que informaron a las autoridades locales. Luego, entre 2004 y 2006, una empresa privada recuperó más de 250.000 artefactos, incluidas cerámicas, objetos de vidrio, piedras preciosas, lingotes y metales. El barco hundido medía unos 30 metros de largo y había sufrido varias reparaciones antes de hundirse por razones desconocidas. La disposición de la carga sugiere que la mayoría de las mercancías provenían del sur de China, con escalas en los puertos sud-sumatrano de la Federación Srivijaya. Algunas monedas chinas de la carga ayudaron a los expertos a situar el naufragio alrededor del año 970. Los artefactos fueron subastados en 2006 y alrededor del 10% de los 76.000 objetos recuperados fueron conservados por el gobierno indonesio para un museo. Este bajo porcentaje de retención ocurrió a pesar de la importancia del descubrimiento, que vio a expertos, historiadores y arqueólogos instar al gobierno a preservar más el contenido del naufragio. Sarcófago de Scipio Barbatus. El sarcófago de Lucius Cornelius Scipio Barbatus, un cónsul romano en el año 298 a.C., es un ataúd funerario de roca volcánica sólida que alguna vez estuvo colocado en la tumba de los Escipiones y ahora se encuentra en el vestíbulo cuadrado del Museo Pío Clementino, en el complejo de los Museos Vaticanos. Sabemos para quién se hizo el sarcófago porque su nombre está inscrito en la tapa, acompañado de un epitafio escrito en latín saturniano antiguo, cuyas letras alguna vez fueron pintadas en rojo. Los huesos de Barbatus, así como el anillo sello de oro tomado de su hueso del dedo, fueron retirados del sepulcro durante las excavaciones de 1780 y fueron llevados al Vaticano, junto con todo lo demás de valor en la tumba. El Papa Pío VI luego ofreció los huesos a un senador veneciano, quien los volvió a enterrar en un sepulcro elaborado en los jardines de su villa cerca de Padua. El anillo de oro fue ofrecido a un erudito francés, que luego lo vendió al conde de Beverley. Hoy en día, el anillo forma parte de la colección de los duques de Northumberland en el castillo de Alnwick, lo que lo convierte en el único anillo romano antiguo cuyo origen puede rastrearse hasta su propietario original. El León de Hierro de Kangzhou. El León de Hierro de Kangzhou, también conocido como el Aullador de la Guardia del Mar, es una impresionante escultura de hierro fundido ubicada en la ciudad de Kangzhou, en China. Creado en 953 durante la dinastía Zhou del Norte, es la obra de arte en hierro fundido más antigua y grande de China. Anteriormente, llevaba un trono en forma de cuenco de loto con una estatua de bronce del Bodhisattva Manjusri en el asiento de loto. Sin embargo, la estatua de bronce fue retirada en la antigüedad, probablemente para que el bronce pudiera ser reutilizado. La escultura se creó utilizando una técnica de moldeado en piezas en la que se hace un modelo de arcilla y se cubre con una capa exterior de arcilla, que luego se corta en piezas y se retira antes de secarse. El hierro se vertió entre el molde exterior e interior. A lo largo de los años, la escultura sufrió daños, perdiendo su cola en 1603 y su hocico y vientre dañados por una tormenta en 1803. Catalogado como Monumento Nacional Clave en 1961, el León de Hierro fue montado en un pedestal de piedra en 1984, pero sus patas fueron rellenadas con un compuesto de sulfato que causó grietas. Se realizaron trabajos de restauración en 2000, y la escultura sigue siendo un ícono cultural en Kangzhou. El Muro Ancho de Jerusalén. El Muro Ancho, una antigua estructura defensiva ubicada en la ciudad vieja de Jerusalén, es un testimonio de la habilidad estratégica del rey Ezequías a finales del siglo VIII a.C. El arqueólogo israelí Nachman Avigad descubrió el muro durante excavaciones en la década de 1970. El Muro Ancho, como su nombre indica, es una estructura masiva de 6.4 metros de grosor y una longitud ininterrumpida de 61 metros. Alcanza una altura de 3 metros en algunos lugares, lo que lo convierte en un logro impresionante de ingeniería y diseño. Antes de las excavaciones de Avigad, se creía que los límites de la ciudad en ese momento estaban definidos por la colina fortificada ubicada al sur del Monte del Templo, conocida como la Ciudad de David. Sin embargo, el descubrimiento del Muro Ancho mostró que la ciudad se había expandido hacia el oeste a fines del siglo VIII a.C.
Esta expansión pudo haber sido motivada por la campaña de Senaquerib en Judá, que ponía en peligro la ciudad ante un ataque. Se encuentran referencias al muro en Nehemías 3.8 e Isaías 22.9-10 que ofrecen una visión de la importancia histórica y cultural de esta estructura defensiva. El muro ancho sigue en pie como testimonio de la ingeniosidad y habilidad de los constructores antiguos. La cabeza de Saborov. La cabeza de Saborov es una escultura de mármol de la antigua Grecia que data de aproximadamente 550 a 525 a.C. Es una cabeza de Kouros, llamada así por Peter Alexandrovich Saborov, un coleccionista de esculturas y antigüedades griegas antiguas. Hoy en día, se encuentra en la Antikensammlung Berlin, pero se cree que originalmente proviene de Ática o Eretria. Otros creen que podría haber venido de Caria en Asia Menor. Esta cabeza probablemente proviene de una estatua más grande y es única, debido al diseño de su barba y cabello. La mayoría de los hombres representados en las estatuas griegas de esta época tenían el cabello largo, pero la barba era una característica atípica en las esculturas arcaicas. La forma en que el bigote está separado de la barba en las mejillas y el mentón es rara para las esculturas griegas y le da a la cabeza un aspecto exótico. Esta cabeza es más cercana a un retrato que cualquier otro trabajo sobreviviente de la Grecia arcaica, excepto el relieve del boxeador en Atenas. Un escáner óptico tridimensional se utilizó para obtener una copia en yeso de la cabeza de Saborov, que fue estudiada en la Universidad de Heidelberg y analizada utilizando el marco de software Gigamesh. Este análisis indicó un equilibrio asimétrico y una ligera inclinación de la cabeza, lo que indica que la cabeza alguna vez formó parte de una estatua ecuestre. La cruz épica. La cruz épica, también conocida como Tapietum Concordiae, es un tapiz perteneciente a la Universidad de Greifswald en Alemania. Se considera un testimonio único de la importancia cultural e histórica de la época de la Reforma, debido a su tamaño y calidad. Encargada por el duque Felipe de Pomerania en 1554 y realizada por el tejedor de imágenes neerlandés Peter Hyman en Zierikzee o Jasnitz, utilizando una técnica de bajo liso, el tapiz representa al duque y su familia junto a la familia de su esposa, María de Sajonia, con motivo de su boda. Los reformadores protestantes, Martín Lutero, Felipe Melanchthon y Johann Bugenhagen, también aparecen en segundo plano, representando un deseo de unidad y fe dentro del luteranismo, en medio de los conflictos después del ínterim de Augsburgo de 1548. A la muerte de la duquesa Anna von Pommern, el tapiz fue donado a la Universidad de Greifswald en 1681, bajo la condición de que se exhibiera en el gran anfiteatro de la universidad cada 10 años en el aniversario de su muerte. Hoy en día, el tapiz es prestado por la Universidad de Greifswald al Pommersches Landesmuseum y fue inscrito en el Registro de Bienes Culturales Nacionales de Valor en Alemania en 2014. Las melodías más antiguas del mundo. Hay música clásica, y luego está esto, extraídas de inscripciones cuneiformes encontradas en tabletas de arcilla en Ugarit, en el norte de Siria. Estas composiciones musicales escritas representan las canciones más antiguas conocidas, que datan de hace casi 3.500 años. Se descubrieron numerosos fragmentos de canciones durante las excavaciones del Palacio Real de Ugarit en la década de 1950, pero solo el himno hurrita anical está completo. Compositores modernos han intentado interpretar la música con diversos grados de éxito. Es posible entender las notas, pero nunca sabremos cómo el compositor quería que se tocaran. Otra de las tabletas de arcilla contenía la letra del himno e información detallada sobre cómo los músicos debían afinar sus arpas. Traducir las letras es casi imposible, ya que nunca hemos logrado descifrar completamente el idioma hurrita, pero podemos entender lo suficiente como para saber que se trata de un canto religioso en agradecimiento a Nikal, quien era la esposa del dios de la luna según la creencia hurrita. Las tabletas se exhiben actualmente en el Museo Nacional de Damasco. El refrigerador de la antigua Roma. Cuando los antiguos romanos necesitaban mantener las cosas frescas, las ponían en un refrigerador. Esto puede parecer sorprendente, pero es cierto. Es solo que los refrigeradores utilizados por los romanos no se parecían mucho a los refrigeradores que imaginamos. Un antiguo refrigerador romano fue descubierto recientemente en la fortaleza legionario de Novae, en Svitov, Bulgaria.
La fortaleza fue construida en el año 86 y el refrigerador data de esa época. En forma y función, es un contenedor hecho de placas de cerámica que fue cuidadosamente incrustado bajo el suelo del fuerte, lo que permitía usarlo para almacenar alimentos y mantener su contenido relativamente fresco. No habría sido tan eficaz como un refrigerador moderno con todas las ventajas de la refrigeración eléctrica, pero aún así, habría permitido conservar los alimentos durante más tiempo del que habrían durado si se hubieran dejado al aire libre o almacenados sobre el suelo. El llamado refrigerador estaba cubierto por un tazón igualmente antiguo cuando fue descubierto. Los expertos creen que el tazón probablemente se usaba como un medio para repeler insectos.